Café Fuerte. Un programa nuevo. Nuevecito. Brand new. I look around and all I see are politicians on the take. I look at me, I am the same, and it's money that will make this monkey, money that will make this monkey, money that will make this monkey dance. Buenos días a Un todos. programa Ahí están los acordes de Nilo Cruz, anunciando que ya tenemos la mesa de migración al aire. Bienvenidos todos a nuestro programa, los que están conectados, los que se están conectando. En viernes de Copa del Mundo de fútbol, ya estamos entrando en la segunda jornada y Miami, por supuesto, es una de las sedes de las 11 sedes del Mundial en Estados Unidos. Tiene 7 partidos programados y le hemos dado a todos recomendaciones que les dio el abogado Willie Allen. Hay un severo sistema de seguridad que se ha venido trabajando durante los últimos 2 años y que tiene implicaciones para incluso el tema de los inmigrantes. Así que hay también despliegue de fuerzas de ICE en el panorama y todas las personas que no tengan una situación regularizada se les recomienda cautela, no pasar por ahí y evitar cualquier tipo de contacto con las autoridades que pueda resultar en una detención, en un procesamiento migratorio expedito. Así que, bueno, pues con esas coordenadas iniciamos hoy el programa en una semana han pasado justamente una semana desde que un juez federal en Rhode Island, el juez McConnell Jr., pues ordenó, incluso en términos bastante duros a la administración, que tiene que proseguir las adjudicaciones de los casos pendientes y que la pausa migratoria es ilegal. Así que vamos a estar actualizando sobre eso, porque incluso el juez le había dado 24 horas al gobierno para una respuesta. No se ha hecho, hasta donde sé, una apelación formal, aunque la administración sugirió que estaba estudiando el caso para la apelación. Y tenemos también otros acontecimientos, sobre todo vinculados a una normativa que emitió la administración esta semana en relación con los permisos de trabajo. Es bastante, toca las puertas de nuestra comunidad y de muchas personas que están en procesos pendientes. Así que bienvenido, William. Apareces en una ventanita exterior aquí a la izquierda. Bienvenido a tu programa Mesas de Migración. Yo sé que estamos teniendo un problema con el internet este día, pero mira, yo creo que podemos empezar con el tema de los permisos de trabajo. Si de verdad ahora, para uno aplicar para el permiso de trabajo, tiene que demostrar una necesidad, te lo pone a la discreción de los oficiales y también te lo hace más lento el proceso. Yo creo que esto también va a ser retado en cortes federales. Pero ¿qué es lo que pasa durante el tiempo este? Primero, más demora para los permisos de trabajo, más frustración para los emigrantes. Lo hemos hablado, Cancio, creo que en todos los programas. Este gobierno tiene una meta. ¿Qué pueden hacer diariamente para hacer la vida más difícil y más miserable a los emigrantes? Las pausas, las remoras, los permisos de trabajo que eran por 5 años porque se demoraba tanto el proceso de los asilos y las aplicaciones, año por año. Ahora que cuando te apliques por un permiso de trabajo tienes que demostrar tu necesidad extraordinaria para tenerlo, que si solamente mantenerte, trabajar, pagar impuestos, ser parte de la sociedad, es la razón que tú lo tienes, para poder manejar legalmente. El permiso de trabajo es lo esencial para que una persona tenga una vida con cierta dignidad en este país. Y si ahora en la aplicación tienes que demostrar una necesidad extraordinaria, se lo pone a la discreción de cada oficial. Porque la ley no te define lo que es extraordinario. Eso es discrecionario.
Entonces estamos volviendo a más paredes, más muros, más cerca para saltar, para tener tu vida cotidiana en los Estados Unidos. Así que lo veo como un esfuerzo más para hacer las cosas más difíciles para la persona que está en un proceso de legalizarse. Para un poco poner en perspectiva esta medida, básicamente, primero, lo del permiso de trabajo afecta a las personas que tienen una orden de deportación y que tenían permisos de trabajo mientras estaban en el proceso de deportación o no podían ser deportados a otro país Estaban porque en- el país lo negaba. Eso es una de las personas que están afectadas. Otros que correcto. están afectados son las personas que tienen parol humanitario, en cual la normativa, y ahí quería justamente volver, porque hay muchos de nuestros compatriotas cubanos que están en esa situación de parol humanitario, que no se ha resuelto la residencia y que tienen que trabajar. Esas personas tienen que demostrar que es una necesidad, es lo que tú te habías referido. Y los tercer grupo que afecta también es a las personas que no tienen una situación regular todavía y que sean, y ahí a mí es lo que me resulta más preocupante, detenidos, arrestados, consultados o que cometan un delito aunque sea menor. Esas personas no van a tener permiso de trabajo y eso crea otra masa de personas vulnerables ante esta normativa. ¿Cómo tú ves el panorama? Bueno, mira, los que están bajo supervisión por deportaciones anteriores también están en un peligro enorme de ser detenidos y deportados, porque son las personas que más han deportado. Yo creo que el que tiene los números siempre eres tú. ¿Cuántos miles de cubanos han sido deportados a México que estaban en esa situación que anualmente tenían una orden de supervisión? Van alrededor de 7,000 y algo. 7,000 y algo. Hay 50.000 cubanos que están en esa situación. Es decir, ahora se han deportado 7.000 y hay 40 más en los Estados Unidos que que quién sabe lo que va a demorar que los detengan o los deporten. Tienen que vivir. Es más que sin el permiso de trabajo no tienen licencia de conducir. Los que son de la edad mía, sin el permiso de trabajo no tienen el Medicare, no tienen el seguro social, no les dan lo que ellos han pagado impuestos todos los años para tener. Les hace la vida miserable. El perdón humanitario en realidad no me preocupa tanto. ¿Por qué? Porque los que tienen el perdón humanitario, el permiso de trabajo que deben tener ahora pendiente no es el de perdón humanitario, que era temporal, pero el de la residencia. Entonces, yo espero que la mayoría de las personas con el perdón humanitario aplicaron para su residencia y a la misma vez aplicaron por permiso de trabajo. Si es así, es una categoría diferente. Las personas que han tenido delitos criminales, que son delitos criminales menores, un problema más grande todavía, porque a lo mejor no están esperando también legalizarse de alguna forma, porque los delitos menores tienen perdones disponibles y ahora no le dan un permiso de trabajo, le hace la vida más miserable todavía. Pero vamos a recordar que también la ley Lincoln Riley, cualquier delito pequeño, si tú no eres residente, puede llevar a una deportación expedita. Así que en realidad, una vez más, vuelvo al punto inicial, que es qué puede hacer este gobierno hoy para hacer la vida de un emigrante más difícil, poner una situación más grave para su vida y hasta cierto punto, ¿cuál es la meta? La meta es que te autodeporte. Yo hablaba con tu amigo Daniel ayer y le decía que este año, por primera vez, he tenido más de un cubano, y son pequeños, son 5 o 6 cubanos que me han venido a ver, que se quieren autodeportar, se quieren ir porque ya no quieren esperar más, ya no aguantan más, llevan años aquí. También ayer tuve una familia venezolana que lleva aquí 9 años, 2 niños nacidos aquí, que tienen una corte en el 2027, pero ya lo que me dijeron es, mira, no aguantamos más. El permiso de trabajo está demorado, la licencia está demorada, nos quitaron el TPS, no sé lo que va a pasar con el asilo en el 2027, no tenemos otro camino, estamos frustrados, nos queremos ir y quieren irse voluntariamente. Son por primera vez este año he tenido cubanos y venezolanos que llevan tiempo aquí. La familia venezolana 9 años, el cubano que vino a verme 4 años y que ya miran las cosas diferentes. Vi un cubano que llegó en Mariel, tuvo un delito criminal hace 30 años, estaba deportado. Me vino a ver
él quiere regresar a Cuba. Dice, ya yo tengo 80 años, mi hermana tiene 90 años, prefiero irme para Cuba ahora para ver a mi hermana que no he visto en 40 años. Entonces, yo entiendo ese dolor, pero esa frustración por primera vez estoy viendo personas que se quieren ir. También he tenido personas de Perú, de Colombia, de Ecuador, que me han venido a ver, que llevan aquí 5 o 6 años, 3, 4 años, y no ven un futuro cierto aquí. Y lo que quieren hacer es cómo me puedo ir voluntariamente. A lo que prefiero irme que estar con una vida continua donde tengo miedo que me detengan. Bueno, Eso es lo que este gobierno quiere hacer. bueno, obviamente, esto tiene un elemento de disuasorio para ver cómo se saca la mayor cantidad de gente del país. En el caso de las personas que estaban con orden de deportación, que no podían, que no se recibían en algunos países, ahí entre ellos Cuba, que no recibía las personas con antecedentes criminales, pues prácticamente lo que está ordenando esta normativa es que no se les va a dar más permiso de trabajo. Y eso afecta No, la habilidad de tener los retiros que algunos ya tienen, que tienen edades mayores, le afecta los retiros, le afecta la licencia de conducir, le afecta el Medicare o el Medicaid, y le hace la vida mucho más difícil, mucho más miserable, que en realidad es la meta de lo que quieren hacer. bien. Eso es el primer golpe de esta normativa. Ahora hay personas que preguntan por aquí que el que tiene permiso de trabajo hasta el año 2029, por aquí tienes un caso, creo. El que tiene permiso de trabajo hasta el año. Acuérdate que los que están afectados, que nada más que por un año, son los que van a renovar. Pero si ya tú lo tienes hasta el 2029, estás bien. Bien. Ahí no debe tener problema. Y coincido con este caso, evidentemente, que es una tortura psicológica, sí. Las personas incluso que han, Yo lo veo, afirman. yo lo veo como una tortura. ¿Sabes? Si tú lo piensas, lo más básico que tú quieres es poder trabajar, poder mantenerte a ti y tu familia. Y si no puedes hacerlo, es una tortura psicológica, porque te preocupa cómo tú te mantienes, qué tú vas a hacer. En los casos, el permiso de trabajo para la gente con I-220A, que algunos obtenían el permiso de trabajo, me imagino que esta normativa significa mayor complicación, ¿correcto? Sí, pero mira, la mayoría de los 220A que aplicaron para asilo o que aplicaron para residencia, estén o no estén en corte, los permisos de trabajo de ellos deben ser por 5 años. Muy pocos de ellos tienen que estar renovando los permisos de trabajo ahora. Así que la esperanza mía es que los que ya los tienen por 5 años, el problema no sea tan serio. Y si son 220A, estamos en batalla todavía. No hay una fecha todavía para que el BIA determine cuándo va a tomar decisión en su caso. Así que están todavía pendientes. El segundo circuito tampoco ha dado la decisión todavía, pero tenemos esperanza que en el futuro tengamos una decisión favorable y cuando eso ocurra, pues tendremos la habilidad de legalizarse aquí en los Estados Unidos. Pero yo sospecho que no se van a legalizar por un proceso político. Sospecho que va a tener que hacerse por un proceso de corte. Yo no espero tener una decisión política de los representantes locales o de este gobierno que diga, ¿sabe qué? Vamos a legalizar a los cubanos. Yo no creo que eso va a pasar. Yo creo que va a ser a través de las cortes federales que le ordene a que legalicen los 220A. Esto es lo que yo creo que va a pasar. De todas maneras, hay casos, me están diciendo aquí, hay casos de el paro humanitario que están todavía esperando por una resolución de la residencia. Vamos a hablar después, ahora inmediatamente, del caso de la decisión judicial del pasado viernes del juez de Rhode Island. Pero las personas que sí, evidentemente, me imagino que se ven afectadas con esto, son paro humanitarios que se les vea vencido el permiso de trabajo, que hicieron la aplicación para la residencia. Si le hicieron sin el permiso de trabajo, está más complicado. Bueno. El otro capítulo de la normativa que toca a nuestra gente son personas que pueden tener incluso una parada policial en una ciudad por una luz que se les falla. Yo he hablado mucho con diferentes personas de lo que te pasó a ti. Claramente, tú eres ciudadano americano y con todo eso, y una persona que eres conocido, y con todo eso,
te tuvieron detenido por 40 minutos en Coral Gables por una luz que estaba fundida de la chapa del carro. Algo que en realidad es una cuestión de, oye, tienes la chapa fundida y te ven tu licencia, que tú tienes tu licencia que está todo el día y te dicen, oye, no tienes problema ninguno, por favor, te dicen que vaya y lo arregle. No es algo que te debería llevar a 40 minutos de detención. Eso es intimidar. Imagínate si tú fueras 220A, te hubieran detenido el mismo. Bueno, Así que cuando tú lo ves, que lo que te pasó a ti, yo lo veo como algo que es, oye, hasta en Coral Gables, una persona que lleva aquí el tiempo que tú llevas aquí, que es ciudadano americano, que sabe hablar inglés, que sabe comunicarse bien, estuvo detenido por 40 minutos por las autoridades que querían saber si era o no era un ciudadano americano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es lo que esto es lo que este gobierno está haciendo. Si te lo hicieron a ti, imagínate si hubiera sido Ismael o si hubiera sido yo, hubiéramos estado más detenidos más tiempo. lo que yo lo vi con de alguna manera con sorna, porque de pronto llegaron dos patrullas más, como si fuera un operativo de un criminal, ¿no? Pero bueno, no importa, eso forma parte del orden Pero social, yo lo asumí que te haya como eso. pasado a ti, una persona que habla inglés, que es ciudadano americano, que lleva aquí tiempo viviendo. Imagínate eh, un cubano recién llegado con 220A. Imagínate un cubano con parol humanitario. Imagínate un venezolano que le acaban de quitar el TPS. Eh, ¿Cómo le iría a ellos? ¿Qué le iría a pasar a ellos? Y eso es la forma que yo lo miro y eso es parte de lo que está ocurriendo en esta población. Una recomendación final ante esta normativa, Willy. ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Hay algo que se pueda recomendar? Bueno, ¿O es simplemente yo te diría hay estar que a la expectativa? hay que aplicar, hay que explicar por qué te hace falta tenerlo y hay que tener cierta esperanza que los lleven también a la Corte Federal y que la Corte Federal diga esto es ridículo. Pero también mi preocupación más grande siempre va a ser con en particular, estamos hablando de los cubanos que por 60 años Cuba no ha querido recibir, que ahora los están enviando a México, algunos han enviado a África. Temo por lo que va a pasar con ellos, especialmente que le puedan iniciar las multas que estaban dando, que eran multas multimillonarias, sobre el tiempo que lleva aquí en los Estados Unidos. No es igual una persona que tiene 34 años le deporten a Cuba que una persona que tiene 74 años lo detengan y lo quieren deportar a México. No es igual. Hay otra pregunta aquí que quisiera saber si es correcto pedir cierre de corte para CBP1 por Sí, la pero residencia solicitada en noviembre del año 2025. en este momento no hay muchos jueces que están cerrando las cortes. Y te digo por qué. Porque como hay la pausa que está todavía en batalla, no te han dado tu residencia, la corte no tiene jurisdicción para tu residencia, solamente para un asilo. Si no tienes tu tarjeta de residente ya otorgada, la mayoría de los jueces no te van a cerrar la corte. Lo puedes pedir, pero no te la van a cerrar si no tienes tu tarjeta de residente. Y si no aplicaste para asilo y eres CBP1 y tienes que ir a la corte, corre un riesgo grande de que te puedan deportar. Para los que se conectan y vean una irregularidad en la transmisión, estamos teniendo problemas con el internet. Así que yo no aparezco en primer plano cuando debía realmente estar en segundo plano, porque el protagonista de este programa es el señor Willy Allen, no soy yo. Así que bueno, de todas maneras espero nos sepan disculpar por esta dificultad. En relación, Willy, una última vamos a decir, recomendación ante esta cuestión del permiso de trabajo. ¿Se puede, hay alguna posibilidad de que esta normativa pueda ser retada en las cortes o eso no tiene ningún sentido? Mira, yo creo que eventualmente, entre más personas caigan en estos problemas, vamos a ver más demandas en la corte. En este momento nosotros tenemos varias demandas de Real Mandamus. Creo que de 50 habeas corpus que hemos hecho, hemos ganado 47. Tenemos 2 mandamus que los mandaron a tener entrevistas. Tuve la primera entrevista hace, ya va a ser 3 semanas ahora, estamos esperando respuesta. Tenemos otra entrevista la semana que viene. Yo sé que están arrastrándose los pies, pero por lo menos estamos teniendo algunos resultados.
Bueno, tiene que ver con esto también, porque para muchas personas la postergación del otorgamiento del permiso de trabajo es el resultado de que su caso está empantanado, que su caso está en una pausa. Hace una semana exactamente, y vamos a retomar este tema, el juez McConnell de Rhode Island, como decía, emitió una orden de 135 páginas muy contundentes, es quizás uno de los argumentos más contundentes que yo he visto ante la ilegalidad de pausar procesos migratorios en curso, y evidentemente le dio 24 horas al gobierno, primero para responder qué iban a hacer en relación con las políticas que están en estos momentos congeladas, y también le dijo que tenían que actuar. ¿Tú has visto hasta el momento algún resultado práctico de esto? Aunque el gobierno apele, evidentemente esto tiene que moverse de alguna manera, ¿no? Yo te diría a ti que si el gobierno, y alguien me habló ayer que el gobierno había mandado una respuesta, los demandantes habían mandado una respuesta, la respuesta del gobierno, que está todo pendiente, pero si no hay una orden de una corte superior que suspenda esta orden, mientras se discute en apelación, la pausa se tiene que eliminar. Ya. Pero en sentido práctico no ha habido todavía casos agilizados, comunicaciones y por internet a las personas. Eso fue hace una semana. En este momento a mí no me han puesto nadie hoy para una cita de residencia, no me han dado a nadie ahora para un reglamento de ciudadanía. Darle un poquitico de tiempo para que empiecen a tener ciertos resultados. Pero a la misma vez me han otorgado 2 residencias para ajustes cubanos, una en detención y otra fuera a través de la corte. Esas por lo menos son buenas noticias para un viernes de junio, un viernes 12 de junio complicado y lluvioso, ¿no? En las cosas que estamos tratando de dilucidar. Sí, Ha habido también otra noticia que no sé si eso tiene que ver, nos afecta a muchos de nosotros, quiero decir, de la comunidad del sur de la Florida o de los familiares de las personas que viven aquí, pero ha habido el anuncio de un plan piloto para visas expeditas, es decir, para otorgamiento de citas para visados de B1 y B2, es decir, visas de turismo y visas combinadas de turismo y negocio, y sobre todo aquí está evidentemente el interés de la administración de recuperar dinero. Son $750 para garantizar una cita en 10 días. Una cita, no para la visa, para tener una cita. No, exactamente. Y si pierdes la opción de la visa, el dinero no se te retribuye. Correcto, te llegan la visa, no el dinero. Pero no creo que se aplique para Cuba todavía, porque Cuba todavía está bajo la suspensión de viajes de Cuba. De los 39 países, ¿no? Correcto. Pero bueno, la orden del juez no toca el tema de los visados. La orden del juez es simplemente la pausa para la gente que está aquí. Correcto. La orden del juez tiene que ver con la pausa que existe adentro de los Estados Unidos. El juez federal no tiene no creo que tiene la potestad de decirle al Departamento de Estado que comience a entrevistar y otorgar visas en terceros países. Esta semana también se aprobó, y ahí salto a otro tema. Esta semana se aprobó el presupuesto que la semana pasada había pasado el Senado. Esta semana pasó a la Cámara lo aprobó, el presidente firmó el presupuesto de 70 billones de dólares para financiar el trabajo de las agencias de inmigración. Exactamente. Bueno, no hay migración tanto como seguridad nacional, porque vamos a estar muy claros, ese cheque en blanco lo que va a llevar va a ser a más detenciones, más contratos para detener personas en jaulas privadas, más policía en la calle de DHS, no van a tener más oficiales de UCIS, no van a facilitar más entrevistas. Yo creo que el dinero va a ir para guardias. Para la cacería. En otras palabras, el dinero va a ir hasta la cacería migratoria. No va a ser para ayudar a que UCIS actúe de una forma más competente.
Por supuesto, hay un comentario aquí que me parece importante. Sí, claro, sí, los 3 de la Florida, los 3 congresistas apoyaron el presupuesto. Así que, bueno, Recuérdate de eso en noviembre. exactamente, es lo que le podemos decir a Jesús, efectivamente. Eso me parece incluso que por un problema hasta de dignidad y de... ¿Estás hablando de la ley de la congresista de dignidad? no, estoy hablando de la dignidad personal de cada Ah, uno de ellos. ok. Porque yo En pensé que por un momento respuesta pensé que estaba apoyando la ley de dignidad. a sus constituents, deberían haber por lo menos haberse abstenido de votar o no haber ido a la sesión. Porque esa es una ley que sí es una ley con un dinero dispuesto a financiar todos los procesos de cacerías migratorias, de arrestos y de Sí, raids. ese no es un dinero para ayudar a los inmigrantes. Es un dinero para No, detener. absolutamente no. El gobierno haitiano está pidiendo, todo es buscar dinero, como los 750, prácticamente pedir una visa, si le sumas el costo de $185 que hay que poner para la visa, el costo de la visa solamente de la petición se monta en alrededor de $1,000, lo cual a mí me parece totalmente irracional, ¿no? Bueno, para mí eh, lo que lo hace más interesante es que tú vas a gastar $1,000 para que tengas una entrevista a donde te pueden decir que no. Yo creo que es una tomadera de pelo, ¿no? A mí me parece. Yeah. De todas maneras, la información no se ha divulgado, me están preguntando, la información no se ha divulgado exactamente cuáles son los consulados y las embajadas donde ese servicio va a estar disponible. Una vez más, hasta que Cuba esté en la lista de países que no pueden viajar, no va a afectar a los cubanos en la isla, ni a los cubanos Si que la- están en España o las demás cosas. Si tú eres cubano español es diferente, pero si tú eres y vives en España es diferente. Pero te diría a ti que para la mayoría de los cubanos en terceros países también no les aplica a ellos. Bueno, eso es una aclaración importante, pero por ejemplo, si tú eres un ciudadano boliviano de origen cubano, pero tienes ciudadanía boliviana, puedes acogerte a este beneficio. Yo creo que sí. Tuviéramos que ver. Bueno, en relación con, o sea, hoy estabas hablando de que te habían otorgado 2 residencias Una a detención en clientes. corte, una detención en corte y una en Houston en la calle. ¿Cómo habían entrado al país? Tenían parol y fueron detenidos, no eran casos criminales. El de Houston estaba en la corte, viviendo en Houston en la calle, lo otorgó un juez hispano en Houston. El otro, Roy, lo ganó en detención. Y Lala ganó un asilo ayer en Virginia. ¿Cómo están comportándose? Eso es importante darle seguimiento. Los casos de I-220A. ¿Tú has tenido personas que le han adelantado la corte, que fue lo que He estábamos tenido discutiendo? muchas personas que le han adelantado a la corte y Lala en Virginia ganó un asilo político de una familia cubana con 220A que le habían hecho el juicio final, lo habían adelantado y lo ganamos en corte. Bueno, pero el procedimiento de los jueces, que es el comportamiento de los jueces en relación con el I-220A, ha habido, en los casos que No, tú tienes, ha habido alguna modificación. un juez otorgó asilo a una familia en Virginia, que eran 220A. Pero el tema de la residencia no, sigue pendiente. La mayoría de los jueces ya no están dando muchas prórrogas, pero no pueden dar prórrogas. Acuérdate que ahora tienen que hacer los casos y tienen que acabarlo en 6 meses. Así que vamos a tener más juicios de 220A para asilo político. En el caso de los procedimientos que tú estás reclamando para personas que tienen más de 2 años con la residencia pendiente, los procesos pendientes. Tenemos dos que llamamos a la corte y ya tuvimos audiencia, y en uno ya tuvimos la entrevista hace 2 semanas, estamos esperando la respuesta y tenemos otra entrevista la semana que viene.
Así que los dos Eh, jueces federales ordenaron que UCIS tomara decisión. En los dos casos lo que UCIS ha hecho es darnos entrevistas. La primera entrevista duró más de 2 horas y media. Estamos esperando los resultados. ya. Los procedimientos, o sea, como tú ves el asunto, tú tienes también conocimiento de otros estados, no solamente de la situación de aquí de la Florida. Hay alguna variación, digamos, me pregunta gente que está en Nebraska si de alguna manera sientes que el comportamiento de los jueces depende también de los estados, donde hay No, yo te diría, mayor cantidad de... te acabo de decir, Jeffrey ganó una residencia de un cubano con parol en Houston. Roy ganó una residencia de una persona detenida en Kentucky. Lala ganó un asilo en Virginia. Julia ganó un asilo en Carolina del Norte. Así que en realidad, y pedimos un asilo en Miami. Así que en realidad depende caso por caso que tan fuertes sean los casos. Obvio que hay jueces que no te van a dejar ni escuchar, pero en realidad la ley es una, sea en Omaha, sea en Houston, sea en Virginia, donde tuvo el caso ayer por la tarde de Lala, donde tuvo el caso en Carolina del Norte, Julia, Jeffrey en Houston. Creo que Roy se va ahora por la tarde, o sea mañana por la mañana para Dallas. Tendremos que ver. Peleamos en todos los estados. Hay buenos jueces y hay malos jueces en todos los estados. Yo te diría que hay un factor, que hay mejores jueces en Orlando que en Miami, hay peores jueces en Atlanta que en Houston. Hay buenos jueces y malos jueces en todos los lugares. Y hay buenos casos y malos casos en todos los lugares. Todo depende de cómo uno se presente y pelea el caso. Claro. Una pregunta tiene que ver con el tema de las deportaciones. Si yo creo que no tienen esta visita del secretario de Guerra o secretario de Defensa a Guantánamo no tiene que ver. No creo que Guantánamo pueda volver a ser utilizada como campamento de deportaciones. De hecho, la cantidad de personas que están detenidas ahí es mínima y prácticamente las facilidades no se siguen utilizando para deportaciones masivas. Pero está una pregunta de eso. No sé lo que tú piensas, pero yo creo que no. Yo pensé que el secretario de Defensa o de Guerra, como quiera disfrazarse ese día, fue a Guantánamo para hacer ejercicio y amenazar al gobierno de Cuba y decirle que se ponga para su número o lo van a invadir. Es más, ya no invadimos a Cuba. Ya no ganamos la guerra en Irán. Bueno, yo creo que este fin de semana se firman los acuerdos de paz con Irán. Bueno, pues estamos en la expectativa. Creo que como ya controlamos el petróleo de Venezuela, creo que para la semana que viene también vamos a controlar el petróleo de Irán. Eso no fue lo que dijo el presidente el jueves. Sí, pero de todas maneras lo que se va a controlar es el estrecho de Hormuz, si de alguna manera vuelve a la normalidad. No, espera, no vamos a tomar Cargas Island, la isla de Cargas, no vamos a ocuparla. Bueno, yo en todas estas cosas siempre creo que las declaraciones cada día hay que tomarlas con pinzas y cada día incluso los informes de prensa los rechequeo y los vuelvo a mirar porque no muchos de estos lo que se han convertido son en promesas, en ilusiones, pero en la realidad lo que estamos viendo es otro tipo de cosas, ¿no? Para nuestras personas. Preguntas aquí sobre el funcionamiento de la Embajada de Estados Unidos, si hay alguna posibilidad de que se reanude el funcionamiento de los casos pendientes de reclamaciones familiares. Yo te diría que en este momento yo no lo veo. Yo veo citas y tenemos citas programadas, pero no veo ninguna aprobada. Bueno. Yo veo que te siguen diciendo, no, hay una suspensión de viajes por ahora. Te llamaremos cuando tengamos visa disponible. Sí. Es una pregunta que se la tiene que hacer a Marco Rubio. ¿Cuándo van a permitir las reunificaciones familiares en La Habana? ¿Cuándo van a empezar a tener citas y aprobaciones
de peticiones de ciudadanos americanos por sus cónyuges, sus padres, sus hijos menores de edad, por sus hijos. ¿Cuándo va a tener los residentes americanos la habilidad de reclamar a sus cónyuges y sus hijos menores de edad en Cuba? La única persona que tiene la respuesta a esa pregunta es el secretario de Estado. Bueno, ha habido también, y aquí viene también otra de las preguntas, ha habido también se han reportado por lo menos 2 casos, yo he visto 2 casos, de personas que han ido a sus entrevistas de residencia y el oficial de UCIS le ha puesto una cuestión absolutamente falsa. Es decir, por ejemplo, la pregunta de si usted fue miembro del Partido Comunista, la persona dijo no y en la planilla aparece sí. ¿Qué se puede hacer en casos similares de información incorrecta que la persona conozca después? Bueno, no estoy seguro, pero acuérdate que desde el año pasado, en muchas de las entrevistas, el cónsul determinó, porque la persona era una enfermera en un hospital, era un médico en un hospital, era una maestra en Cuba, tenían que haber trabajado para el gobierno y le negaban la visa por esa razón. No que habían sido miembros del Partido Comunista, pero que habían trabajado para el gobierno de Cuba. Aunque fuera una recepcionista en un hospital, una enfermera, un médico, una maestra, asistente de maestra, cualquier persona que había trabajado en cualquier categoría para un órgano del gobierno, lo consideraban como una persona que había ayudado al gobierno de Cuba y le estaban negando la visa por esa razón. Otra pregunta adicional aquí. A veces se puede pedir perdón, a veces se puede pedir que se vuelva a revisar. Pero la persona tiene, ¿cómo la persona accede a la información que ha manejado Cuando tú vas a la entrevista, te dan una carta. En esa carta te dice por qué te has rechazado la visa. Y ahí te dicen, en la carta te dicen en blanco y negro, no te damos la visa porque consideramos que trabajaste para el gobierno de Cuba, tienes un perdón que puedes aplicar. Te estamos rechazando la visa porque consideramos que eres un miembro del Partido Comunista, no tienes perdón disponible. Entonces, a nadie le niegan una visa sin darle una carta explicándole por qué no le han dado la visa. La experiencia mía ha sido 100%. A las personas que le han negado una visa, le han dado una carta explicándole por qué. Ha habido otro asunto, tiene que ver, preguntas de las personas sobre los procesos de desnaturalización. Los procesos de desnaturalización que están en marcha han afectado incluso a personas cubanas que cometieron delitos en el pasado y mintieron. Pero bueno, realmente hay una alarma lanzada por las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes en relación con el escrutinio que está llevando a cabo. Bueno, una vez es algo que ellos anunciaron que iban a hacer. Se tiene que ver caso por caso. Yo creo que los casos que publicaron recientemente, y creo que anunciaron 17 casos, tenían que ver con preguntas que le hicieron en la aplicación de ciudadanía que determinaron que las respuestas fueron falsas. Y parte tiene que ver con personas que les preguntan. Hay una pregunta muy capciosa que siempre hablo de ella con cierta riéndome un poco. Porque la pregunta es, si tú has cometido un delito criminal por el cual tú no fuiste detenido o no has sido acusado todavía. Es decir, tú sabes si cometiste un delito criminal o no. Pero a lo mejor tú cometiste un delito criminal en el 2010, pero no te cogieron preso hasta el 2020. Pasaron 10 años antes que descubrieran el delito que tú participaste, pero aplicaste para la residencia en el 2014 y cuando te preguntaron, ¿has cometido un delito criminal? Tú dijiste no, pero después cuando te declaraste culpable en el 2020, admitiste que el delito criminal lo cometiste antes del 2014. Así que la pregunta que te hicieron, que si tú habías cometido un delito criminal y no lo habías dicho, ahí mentiste. Y es una de las razones por la cual te pueden quitar tu ciudadanía. También puede ser que tú obtuviste tu residencia a través de un matrimonio y después se descubre que ese matrimonio fue un fraude, que fue un matrimonio falso. También te pueden quitar tu residencia o tu ciudadanía. Vamos a decir que tú dijiste en la pregunta, fuiste miembro del Partido Comunista
y tú dijiste que no. Y después te descubrieron que en la residencia cuando tú dijiste que no, en la ciudadanía cuando tú dijiste que no, era mentira, porque en algún momento, cuando aplicaste para asilo, o en algún momento, cuando te entrevistaron en frontera, tú dijiste, me estoy escapando, estoy desertando porque fui miembro del Partido Comunista. Y te lo pueden quitar. O te descubren que cuando te preguntaron que si tú habías sido parte de un grupo que estaba de guardias en una cárcel, o que habías maltratado a personas, no habías sido parte de un grupo militar anteriormente, te descubrieron que lo habías hecho y que habías sido Sí. miembro de algo y te lo descubren, son razones por las cuales te pueden quitar tu ciudadanía. Voy atrás ahí a una cuestión, porque cuando te preguntan, sin haber sido encausado ni usted ha cometido un delito por el cual no ha sido arrestado y usted responde no, ¿es una respuesta correcta o no? Si tú habías cometido un delito criminal y no te lo habían descubierto todavía, es una mentira. No, pero Te tú no has acaban de... sido juzgado por eso. Voy a ser el abogado del diablo. Ser el abogado del diablo, vas a perder. La pregunta es muy fácil. ¿Has cometido un delito criminal por el cual tú no has sido detenido? ¿Es sí o no? Si has cometido un delito criminal por el cual tú no has sido detenido y tú sabes que cometiste ese delito criminal, vamos a decir fraude de Medicare, porque trabajaba en una clínica donde cometieron fraude y tú dices que no, 5 años después, tú eres ciudadano americano, encausan a la clínica por haber cometido fraude y tú te declaras culpable de haber participado del fraude de 6 años atrás y había sido parte de esa conspiración. Entonces tú fuiste parte de una conspiración para cometer fraude antes que te hiciste ciudadano americano y no lo admitiste. Si tú estabas traficando droga y habías traído 2 paquetes de droga y conspiraste para traer droga a los Estados Unidos, pero no te habían cogido preso, pero después lo descubren y te declaraste culpable que tú cometiste el delito de droga en el año 2013, pero no te lo descubrieron hasta el año 2017 y te dieron la ciudadanía en el 2015, cometiste una mentira porque tú habías cometido el delito criminal ya. Esa es la forma más fácil que quitan la ciudadanía. Bueno, yo entiendo eso, pero por ejemplo, si tú, vamos, hay delitos y delitos. Si tú estás en un proceso de ciudadanía en el cual tú no has sido ni siquiera juzgado ni encausado, y mientras tanto no eres juzgado ni encausado, eres inocente. Esa no es la pregunta que te hacen. La pregunta que te hacen es si tú has cometido un delito criminal por el cual tú no has sido acusado o detenido. Bueno, ya, si tú respondes sí, para ser totalmente honesto, pues te estás inculpando, ¿no? Bueno, pero esa es la verdad. Y si tú dices, sí, mira, yo cometí un delito criminal que nunca me acusaron porque me robé $100 de la caja del Walgreens donde yo trabajaba. O te robaste una motocicleta como el asaltante este del 6 de enero en el Capitolio, ¿no? Lo que fuera, pero al final del día, eso es una de las formas que te pueden quitar la ciudadanía. Pero es de todas maneras un tema muy delicado también ahí, correctamente, ¿no? Claro, y por eso hay abogados y por eso hay un juicio federal, un juicio civil donde uno puede alegar muchas cosas. Una última pregunta que me entra aquí. Es una persona que tiene un familiar en Cuba que era un activista bastante notable dentro del movimiento disidente. Era reconocido por el programa para el programa de refugiados, tenía los méritos para el programa de refugiados, pero no llegó, su caso incluso tuvo un número y no llegó a aplicarse. ¿Tiene alguna posibilidad de que ese caso se rescate? El programa de refugiados está cerrado, pero ¿habría alguna posibilidad de rescatarlo? El programa de refugio cerró en el 2017. Estamos hablando ya casi 9 años. Entonces yo creo que ahí no hay chance ninguno de rescatar esa aplicación. Si llegara a los Estados Unidos, podría pedir asilo político, pero que lo rescate en Cuba, que tenga una entrevista en la embajada para que le den refugio, te diría a ti que no hay chance ninguno, porque no hay ningún oficial en la embajada cubana, no hay ningún oficial en la embajada americana en Cuba que atiende personas de refugio.
Bueno, pues con esta pregunta, tengo otras más ahí, pero nos estamos despidiendo hoy del programa, que ha sido atípico en cuanto al formato de la pantalla. Le echamos la culpa, como siempre, a Ismael. Insisto en que mi protagonismo visual aquí no tiene nada que ver con el real protagonismo del programa, que es la voz del señor Willie Allen. Pues espero que hayamos podido cumplir la misión de hoy informativa con todas las personas. Haremos un mejor programa el viernes que viene. Exactamente, haremos un mejor programa visual el próximo viernes, aunque yo creo que ha habido... ¿A los Spurs o a los Knicks? No, yo creo que ya los Knicks tienen el trofeo en el bolsillo, ¿no? Después de haber cedido ese juego con 29 cartones abajo y remontarla, no hay otra alternativa que los Knicks van a ser campeones. Yo le voy a los Knicks, pero creo que los Knicks van a ganar en 6. Ah, bueno. De acuerdo, pero van a ganar. Van a ganar. Okay. Bueno, pues, gracias a todos por su compromiso, su asistencia al programa. Nos vemos el próximo viernes en otra mesa de inmigración. Bendiciones a todos. Gracias por la audiencia.